Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe al Salmo capítulo 8. Salmos capítulo 8, versículo 3. Versículo 3 en adelante. Así es que Salmos capítulo 8, versículo 3 en adelante dice así: Cuando veo tus cielos, es decir, el salmista hablándole a Dios, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Así es que aquí vemos al salmista hablándole directamente a Dios, David hablándole al Señor, y le dice principalmente: cuando veo tus obras, la luna, las estrellas, y digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que le visites? Y después dice, lo hiciste menor a los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y lo hiciste señorear sobre toda la obra de tus manos. Ahora sabemos que Dios hizo todas las cosas con su palabra. Dios hizo todas las cosas con su palabra. Pero lo importante aquí es que el salmista describe la gloria de Dios y cómo Dios mismo causó que el hombre tuviera señorío y poder sobre toda la creación que Dios mismo hizo, creó, manifestó. Y dice el salmista, ¿qué es el hombre para que tengas en memoria? Así es que Dios tiene memoria del hombre y lo visita, dice, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Ahorita vamos a ver cómo estas escrituras se reflejan en el Nuevo Testamento, estas escrituras de David, inspirado por el Espíritu Santo. Dice David, lo has hecho, ¿a quién? Al hombre, poco menor que los ángeles. ¿Lo has hecho a quién? Al hombre. Has hecho al hombre poco menor que los ángeles. Ahora, esta palabra ángeles que está descrita aquí en el Salmo 8, aunque está traducida ángeles, la palabra en el hebreo es la palabra Elohim. Esta palabra Elohim tiene que ver con la deidad, con Dios. Cuando nosotros iniciamos la escritura, la Biblia, en Génesis habla de que Dios hizo los cielos y la tierra. Dice, Elohim hizo los cielos y la tierra. Habla de la deidad, es decir, de un Dios trino, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Elohim. Así es que no necesariamente la traducción como la vemos aquí que dice ángeles es la correcta, pero en el hebreo, si lo entendemos así, dice, has hecho un poco menor que Dios, o que los dioses, si quisiéramos verlo en plural. Es decir, ¿por qué es importante identificar esto respecto a los ángeles y respecto a Dios? Porque sabemos que Dios creó todas las cosas y los ángeles fueron creados por Dios. Pero Dios puso su señorío, Dios puso sus obras a merced del hombre. Dios creó al hombre y le dijo, gobierna, señorea, domina sobre toda la creación. Y estamos hablando de la creación que está debajo de los cielos, es decir, en la tierra. No sé si usted se fija, pero en esta realidad natural nosotros andamos sobre nuestros pies. Y toda la creación está debajo de nuestros pies, en lo natural, así es. Y aunque sabemos que el hombre en la modernidad y en la era actual, pues hace edificios, hace construcciones, pero a fin de cuentas, nadie puede poner todas las cosas bajo sus pies sino el hombre. Por más alto que un edificio sea elevado, el hombre puede subir hasta esa cima,
y estar esa cima, esa construcción, esa estructura bajo los pies del hombre. Por más alto que una montaña pueda ser en este mundo, los grandes picos nevados y las montañas que se escalan, a fin de cuentas, un hombre puede llegar hasta la cima y entonces la montaña estaría debajo de sus pies. Es decir, Dios en su origen, en su diseño original, puso todas las cosas debajo de los pies del hombre, porque el hombre fue puesto para señorear, para gobernar, para tener dominio. Usted lo puede encontrar en Génesis capítulo 3. Bueno, Génesis capítulo 2, perdón. Así es que aquí vemos cómo Dios dice estas cosas extraordinarias a través del salmista David, pero no se comprenden en su totalidad hasta que no viene Jesucristo, porque una vez que el pecado entra al mundo, tal parece que el hombre pierde su dominio, su señorío, porque dice la Escritura que aquel que se sujeta a alguien para obedecerle, cede su dominio, cede su autoridad, cede su señorío para aquel que se hace esclavo. Y dice la Escritura, te haces esclavo, te sujetas al pecado para muerte, o te haces esclavo, por decirlo así, o te sujetas a la obediencia de Cristo para justicia, para vida. Es decir, el hombre y la mujer en el principio se sujetaron, se pusieron bajo el dominio por abrir sus oídos y hacer caso a las artimañas del enemigo, a las artimañas del mismo diablo. Muy bien, ahora te voy a pedir por favor que entendiendo estas cosas y no quitándolas de la mente, vamos a ir a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Y en Hebreos capítulo 2 vamos a ir al versículo 5. Hebreos 2:5. Dice la Escritura, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Dios no sujetó a los ángeles el mundo, sino que lo sujetó al hombre. Dice, acerca del cual estamos hablando. Pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo, pero uno, esto es David, ha testificado en cierto lugar diciendo, y aquí hace alusión o cuenta del Salmo 8. Y dice, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿O el hijo del hombre para que te intereses por él? Lo has hecho un poco inferior a los ángeles. Y aquí, aunque la palabra en el griego se usa para ángeles, pero esta cita está referenciada a lo que ya vimos en el Salmo 8, donde realmente dice, lo has hecho un poco inferior a Dios. Lo has coronado de gloria y honor y le has puesto sobre las obras de tus manos y todo lo has sujetado bajo sus pies. Así es que aquí podemos ver a dos personas, al hombre en sí, es decir, a ti y a mí, desde la creación hasta ahorita, al ser humano, al hombre, donde Dios sujetó todas las cosas bajo el dominio y el poder del hombre, y nadie puede quitarle ese dominio y esa autoridad y ese poder a menos que el hombre ceda su poder. Pero también podemos hablar de Cristo. Dios mismo se encarnó, se hizo hombre y habitó entre nosotros, Jesucristo. Jesús, el Hijo del Hombre. Por eso Jesucristo tiene que ver con Jesús, el Hijo del Hombre, 100% hombre, y Cristo, el Hijo de Dios, 100% Dios. Jesucristo. Y era necesario que Dios se hiciera hombre en Cristo, en Jesús, para que pudiera quitar el señorío, la autoridad que había sido cedida al diablo, al enemigo, a Satanás, al enemigo de nuestras almas. Era necesario que Jesucristo, que el Señor de los cielos se hiciera hombre en Jesucristo, para que pudiera padecer por nosotros, entregar su vida por nosotros, ofrecerse como sacrificio inmolado, puro, santificado por nosotros, y en la cruz del Calvario haber conquistado, dice la Escritura, que Él llevó en su cuerpo todos nuestros pecados sobre el madero, para que nosotros muertos a los pecados o al pecado, vivamos a su justicia. Así es que Dios visitó y diseñó que el hombre tuviera autoridad y señorío.
Y esto es importante porque no son los ángeles los que tienen señorío, pero Dios es quien tiene señorío y ha puesto su señorío en la tierra a los hombres. Y Jesucristo vino a restaurar y a rescatar ese señorío. Esa bendición ahora tenemos los hombres, pero ¿quiénes pueden aprovecharse de esta gran bendición? Los creyentes nacidos de nuevo que creen y entienden que ahora la autoridad de Cristo reside en nosotros, que estamos en Cristo, no sin Cristo, pero estamos en Cristo y las cosas que hacemos las hacemos en el nombre de Jesús, en memoria de Jesús. Lo hacemos como testigos de Cristo, como embajadores de Cristo, sabiendo que el Espíritu de Dios mora en nosotros y el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Así es que la autoridad de Cristo nos ha sido dada y ahora en la autoridad de Cristo no hay ángel o no hay diablo que pueda obligarnos, que pueda, digamos que, a tener autoridad o hacer algo en contra de nosotros, a menos que nosotros consintamos que Él lo haga. Y esto es muy interesante porque aunque la Escritura dice resistid al diablo y huirá de vosotros, pero dice someteos a Dios, es decir, ponte bajo el señorío de Dios en Cristo Jesús. Resiste al diablo y huirá de ti. La manera correcta de resistir al diablo es que nosotros seamos 100%, que armonicemos 100% con la palabra de Cristo. Que armonicemos 100% entendiendo correctamente la palabra de Cristo, es decir, quién es Cristo, su persona divina, su obra terminada y quién es Él, lo que Él hizo y lo que somos en Él y que estamos en Él, no sin Él, pero estamos en Cristo. Así es que cediendo nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestro señorío a la obra de Cristo, a la operación de Cristo y del Espíritu de Dios en nuestras vidas, es que nosotros vamos a resistir en el día malo, es que nosotros vamos a estar blindados para no ser seducidos por las artimañas del enemigo. Así es que el creyente no fue llamado a poner sus ojos en el diablo, no fue llamado a poner sus ojos en las obras del mal, no fue llamado a ocuparse o a preocuparse por estas cosas, sino a ocuparse de Cristo, a ocuparse de la palabra, a ocuparse del Espíritu de Dios, a poner nuestra mente en las cosas del Espíritu y mitigar las obras de la carne, los deseos de la carne, y entonces el diablo huirá. Dice la Escritura, nos enseña la palabra que cuando Jesús fue tentado por el diablo, y Jesús dijo, escrito está, escrito está. Dice la Escritura que el diablo le dejó. Y aunque el diablo quiso atacarlo, quiso destruirlo, pero no pudo. Inclusive cuando Jesús fue a la cruz era necesario que así padeciera. Pero ni el mismo diablo pudo hacer nada en contra respecto a los sufrimientos de Jesús, porque fue el juicio de Dios que vino sobre Cristo. Al que no conoció pecado, no hizo pecado, no se halló en el pecado, Dios lo hizo pecado, para que la justicia de Dios, el juicio de Dios viniera sobre él. Y el mismo Jesús entregó su vida. El diablo no le quitó la vida, el diablo no lo llevó a la muerte, el mismo Jesucristo entregó su vida y resucitó en sí mismo por su mismo poder. En el poder, dice la Escritura, de Dios, en el poder de Cristo, es que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos, sin relación con el pecado, y nos ha dado toda la autoridad. En Mateo 28 dice, toda autoridad me ha sido dada. En Marcos, toda autoridad me ha sido dada. El mismo Jesús, haciendo primicias de la autoridad que tenía él como hijo del hombre y como hijo de Dios, le otorgó de manera temporal la autoridad y el poder a sus discípulos. Y les dijo, vayan y sanen los enfermos, den vista a los ciegos, echen fuera demonios, resuciten a los muertos. Y después esto habría de concebirse o de constituirse o de instituirse de una manera general a todos los creyentes nacidos de nuevo cuando el Espíritu Santo vino, la promesa que Cristo Jesús reveló, la promesa del Padre,
y que el Espíritu de Dios vino sobre los primeros creyentes y hasta ahora viene sobre los creyentes nacidos de nuevo. Ahora, vamos a seguir leyendo y dice aquí, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que le sea sujeto, pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él, es decir, al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, por su religiosidad, por su pecado, por su separación de Dios, ha perdido esa autoridad, ha cedido la autoridad. Inclusive la Escritura dice en Romanos 8 que la misma creación anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. Pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, o aquí podríamos haciendo, digamos, relación con el contexto, pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a Dios, es decir, a Jesús, porque se hizo hombre, Jesús hombre, coronado de gloria y de honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciere perfecto por medio del padecimiento al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados, Dios que nos santifica, Cristo que nos santifica, a nosotros los creyentes, son todos de un Padre, por lo cual Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Este también hace cita al Antiguo Testamento y otra vez dice, yo en él confiaré, y otra vez dice, he aquí, yo y los hijos que Dios me ha dado. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Así es que dice la Escritura aquí en estos versículos que acabamos de leer, no solo que nos ha restaurado, nos ha rescatado, nos ha hecho sus hijos, porque perdonó todos nuestros pecados en su obra terminada, completa y perfecta, en su sacrificio perfecto, pero nos llama hermanos, nos dice hermanos, es decir, Cristo en su obra terminada, completa y perfecta, causa que el creyente sea elevado a una posición alta, separada de un ser humano tradicional, convencional, sin Cristo. Aún sobre todas las artimañas y los enemigos y toda autoridad y todo poder que pueda manifestarse, aún sobre los ángeles. Aunque los ángeles pudieran manifestar poder aquí en la tierra, porque dice la Escritura también que los ángeles son siervos ministradores para los creyentes, y aunque podríamos saber que hay huestes celestiales o huestes de las tinieblas y gobernadores de las tinieblas y el mismo diablo, pero ellos fueron vencidos en el Calvario. Cristo los exhibió públicamente, los avergonzó triunfando sobre ellos en la cruz. Pero ningún ángel puede manifestar su poder en esta tierra si no es a través de nosotros. Dios mismo no puede manifestar su poder si no es a través del hombre. Y para eso nos llamó Dios, para manifestar su poder a través de nosotros. Fíjate cómo dice la Escritura, y vamos a ir a uno de los evangelios. Dice Mateo capítulo 12, versículo 47. Mateo capítulo 12, versículo 47. Alguien le dijo a Jesús, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar, es decir, María y sus hermanos. Recuerde que al menos está descrito en la Biblia que Jesús tuvo 4 hermanos varones, entre otras hermanas que él tuvo. Dice, respondiendo Jesús al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Así es que en la restauración de todas las cosas, por causa de Cristo Jesús, cuando nos hacen nuevas criaturas, nos eleva a una posición que es en Cristo,
que nos llama hermanos, aún sobre cualquier autoridad, señorío y poder. Y si entendemos que el diablo es ángel y sus enemigos son ángeles, nosotros estamos en una posición más elevada e inclusive toda autoridad y todo señorío está debajo de nuestros pies. Dice la Escritura que el Señor Jesús, hablando acerca de Juan el Bautista, describe que de todos nacidos de mujer, desde los hijos de Eva hasta el momento en que Jesús está hablando estas palabras, de todos los nacidos de mujer, es decir, de todos los hombres carnales, no hablando de él mismo, pero anterior a él mismo o anterior a este personaje, Juan el Bautista. Hasta Juan el Bautista, recuerde que Juan el Bautista nació primero que Jesús. Dice, de todos los nacidos de mujer, no hay otro como Juan el Bautista. Juan el Bautista es el más grande entre todos ellos. Pero después añade el Señor Jesucristo y dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, en el reino de Dios, es más grande que Juan el Bautista. Y ahí se está refiriendo a ti y a mí, que somos creyentes nacidos de nuevo. Hemos sido elevados a una posición en Cristo donde nos llama hermanos, donde somos suyos. Por eso dice la Escritura en Efesios que fuimos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Lo que somos de nuestro espíritu, que fue creado, recreado en la justicia y santidad de la verdad, y que nuestro espíritu es uno con el espíritu de Cristo, es tan importante entenderlo y creerlo, porque la gloria de Cristo que mora en nosotros tiene como objetivo en este mundo manifestarse a través de fluir en nuestra alma y en nuestro cuerpo para que la gloria de Cristo sea vista por muchos, por los hombres, y que muchos vengan al conocimiento de la verdad, porque Dios nos ha llamado a un canal de bendición, porque fuimos llamados a predicar las buenas nuevas, fuimos llamados a que otros conozcan a Jesús, reciban a Jesús y que sigamos el ministerio mismo de Jesús, el ministerio del Espíritu Santo, que es convencer al mundo de que no pueden rechazar a Jesús, porque entonces perderán sus vidas eternamente y para siempre. Así es que no solo tenemos que entender la autoridad que nos ha sido dada en Cristo, pero tenemos que entender también que fuimos llamados a estar bajo el yugo de Jesucristo. Jesús dice, venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y luego dice, tomad mi yugo sobre vosotros, porque dice, soy manso y humilde de corazón. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Soy manso y humilde de corazón. Así es que no se trata de nosotros cumplir por obligación los mandatos o la ley, porque al intentarlo, lo opuesto se producirá en nuestras vidas, es decir, el pecado, el incumplimiento. Pero se trata de poner nuestros ojos en Jesús, se trata de entender correctamente la palabra, creerla correctamente, llenarnos de Cristo, que abunde Cristo por la fe en nuestros corazones, que nuestros ojos estén puestos en Jesús. Que nuestros ojos estén puestos en Jesús, que nuestros ojos no deriven, que tengamos nuestra mirada en las cosas de arriba, que nuestra mirada no descienda. Y esto no se logra si no insistimos una y otra vez a tiempo y fuera de tiempo en la palabra, no solo meditando, escudriñando, sino también enseñando y predicando la palabra, permaneciendo en la palabra de Cristo, poniendo nuestra mente en las cosas del Espíritu, poniendo nuestra mente en las cosas del Espíritu. Estamos tan acostumbrados a poner nuestra mente en las cosas de este mundo, pero no es tarde para poner más y más nuestra mente en las cosas del Espíritu, aunque tenemos que pensar en el día a día, pero insistamos más a poner nuestra mente en las cosas del Espíritu para no pensar como este mundo, ni pensar como la carne, ni tampoco ceder a los deseos de nuestro cuerpo, pero mitigar las obras y los deseos de la carne y de nuestro cuerpo, poniendo nuestra mente en las cosas del Espíritu, en Cristo, poniendo los ojos en Jesús y permitiendo que la palabra de Cristo y el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros transforme nuestras vidas sin esfuerzo, para que entonces Cristo sea manifestado. Y como dice 2 Corintios 3:18, poniendo a cara descubierta como en un espejo la gloria de Jesús, viendo a cara descubierta como en un espejo la gloria de Jesús. Hago un paréntesis aquí. Cuando Dios manifestaba su gloria a Moisés,
Moisés dice que su rostro fue iluminado y él tuvo que poner un pañuelo, un paño, un manto sobre su cabeza para que el pueblo no se asustara. Pero dice la Escritura que esa gloria pasó. Y Moisés, cuando se presentaba en la presencia de Dios y salía al pueblo, ponía ese manto sobre su cabeza, aunque la gloria ya no estaba. Para que el pueblo no lo juzgara, aunque Dios seguía con él, porque Dios nunca lo abandonó, pero para que el pueblo no empezara a juzgar y se desanimara acerca de que la gloria de Dios se había ido de la vida de Moisés y que entonces ellos estaban desamparados. Dios nunca los dejó. Ahora, ¿cuánto más a nosotros que le pertenecemos a Cristo, que hemos sido comprados por precio de sangre, que nuestro cuerpo y nuestro espíritu le pertenecen a Dios, que en nuestro espíritu, el mismo espíritu de Cristo es uno con nuestro nuevo espíritu? ¿Cuánto más tenemos que entender y creer la Escritura que nos dice: nunca te dejaré, nunca te abandonaré, nada nos podrá separar de Dios, porque Dios es amor, y dice la Escritura que nada nos podrá separar del amor de Dios. Él nos tiene atrapados, convencidos, enganchados en nuestro espíritu. Estamos sostenidos y Dios quiere que también nuestro corazón, nuestro comportamiento, nuestro entendimiento y aún nuestro cuerpo esté sostenido, permitiendo nosotros, viendo a cara descubierta como en un espejo la gloria de Cristo, que no se desvanece como la gloria que estuvo en Moisés, que permanece para siempre, y esa gloria que ya mora en ti y en mí fue llamada en este mundo a manifestarse. Así es que dice la Escritura que viendo a cara descubierta como en un espejo la gloria de Jesús en la palabra, en la revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas, seremos transformados de gloria en la misma imagen de Jesucristo. Es decir, en nuestro exterior, porque en nuestro interior la imagen de Cristo ya existe, ya está. Pero en nuestro exterior ha de manifestarse la gloria de Cristo por el Espíritu de Dios que ya mora en nosotros. Así es que no solo hemos sido elevados a una posición de gloria, porque nos ha sido dada autoridad, pero recuerde, en esa posición estamos en Cristo y todas las cosas están debajo de nuestros pies. Y Cristo, que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, Cristo, que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, ha vertido su autoridad, su señorío, su amor, su perdón, la abundancia de su gracia, el regalo gratuito de su justicia, su benignidad, su bondad, para que no solo nosotros seamos transformados, seamos cambiados en nuestra manera de pensar, sino que alcancemos a muchos y seamos testigos fieles de Jesús, santificados, es decir, apartados para Cristo. Por eso el Señor nos santificó, nos apartó para Él, para que nosotros vivamos por Él de todo corazón, cediendo nuestra voluntad, poniéndonos, sujetándonos, ceñid los lomos, dice la Escritura, ante la verdad, ante Cristo Jesús, que es bueno, que es glorioso, que es maravilloso, que es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, y nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Él mora con nosotros y está con nosotros para siempre. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te damos. Gracias, maravilloso Dios. Te adoramos y te exaltamos. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, porque en el nombre de Jesús estamos. En Cristo estamos. En Cristo, de Cristo somos y en Cristo estamos. Permite, Padre, en el nombre de Jesús, que tú que produces el querer como el hacer por tu buena voluntad, por tu Espíritu Santo que mora en nosotros, que tu palabra nos enganche, nos renueve, nos cautive, nos seduzca, nos convenza de tu bondad, de tu misericordia, de tu gracia y de tu justicia, de todo lo que dice acerca de Jesús, porque hemos sido llamados al conocimiento de Cristo para podernos apropiar de todas las bendiciones que nos han sido dadas para la vida y la piedad. Y que la fe que abunda en nuestros corazones, que la fe que nos ha sido dada, la medida de fe, sea ejercitada en cada una de nuestras vidas en el nombre de Jesús, y que Cristo abunde por esa fe en nuestros corazones más y más y más en el nombre de Jesús. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos somos en Cristo,
altamente favorecidos somos en Cristo. En Cristo somos la justicia de Dios. Hemos sido justificados de una manera perfecta. Somos grandemente bendecidos. Somos profundamente amados. Nunca seremos dejados y abandonados. No podemos constituirnos huérfanos porque hemos recibido el espíritu de adopción y podemos clamar Abba Padre por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, porque hemos sido comprados y ahora no nos pertenecemos a nosotros mismos, pero te pertenecemos a ti, Señor y Salvador nuestro. Somos más que vencedores en Cristo. Como Jesús es, así somos nosotros, elevados a una posición de gloria en Cristo Jesús, recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia, declarando que somos la justicia de Dios en Cristo, sabiendo que hemos sido llamados a reinar en vida. Declaramos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.